Bienvenido a este tutorial. Estaremos viendo en esta oportunidad cómo hacer animaciones con PowerPoint. Vamos a abrir el programa y tenemos acá dispuesto una serie de preelaboraciones o plantillas que nos ofrece PowerPoint. Vamos a seleccionar cualquiera de estos. Por ejemplo, esto. Voy a optar por esto y voy a decir crear. Ahora tenemos acá un nuevo documento. Voy a posicionarme sobre la parte izquierda. Recordemos que cada uno de los paneles está en vista. Acá podemos configurar cómo se visualizará nuestra interfaz y no aparece esto. Vamos a venir ahora aquí y vamos a decir en diapositiva crear una nueva que sea en blanco o sea puro. Estando acá vamos a insertar nosotros elementos para ir animando. Por ejemplo, voy a insertar texto. Voy a venir a insertar texto y ahora simplemente lo dibujo y voy a escribir. Voy a hacer que este título esté centralizado y que sea mucho más grande. Luego voy a poner acá una imagen. Voy a venir a insertar imagen y voy a ponerlo esto. Ya tengo mi imagen, puedo arrastrarlo. Ahora voy a agregar otros elementos acá. Voy a venir a insertar o directamente en inicio tengo para disponer cualquiera de estos elementos. Voy a elegir, por ejemplo, un rectángulo. Luego voy a elegir acá lo que sería una elipse. Posteriormente voy a elegir una flecha. Luego voy a elegir, vamos a ver, un elemento bastante largo. Voy a elegir esta forma. Y finalmente voy a elegir, vamos a ver otro más. Tenemos por aquí esta representación similar a la anterior, pero no es lo mismo. Vamos a hacer de esta manera. Ahora tengo acá muchos elementos para poder animarlos. Lo que voy a hacer es dar las características de animación. Recordemos que en PowerPoint 2016 contamos con una herramienta específica para las animaciones que está acá, al igual que versiones anteriores, pero viene con muchos más efectos. Lo primero que voy a hacer es venir en la parte de animaciones, en la pestaña. Recordemos que si esto está minimizado de esta manera o que no puedo visualizarlo porque directamente está acá, ocultar cinta de opciones, entonces hay una opción que me permite a mí, como esta, mostrar pestañas o mostrar pestañas y comandos. Muy bien, lo vamos a mantener así. Ahora lo que voy a hacer es animar primero mi título como primer elemento, esto como segundo elemento y así sucesivamente todos estos que está acá. Voy a hacer un poco más pequeño esta parte de la previsualización. Voy a venir aquí a animaciones y en animaciones voy a venir a panel de animaciones. Hago clic en panel de animaciones y en la parte derecha aún no lo tengo nada. En esta parte voy a hacer clic sobre el elemento concreto que yo quiero animar. Por ejemplo, esto de mi título de presentación. Hago clic, entonces me aparece esta línea. Por ejemplo, si hago clic fuera no me aparece la línea. Hago clic y luego en la línea para confirmar que es todo el elemento. Hago clic en esta línea punteada. Ahora sí está seleccionado. Vemos la línea que ha cambiado a sólido. Entonces tenemos para elegir en animaciones muchos de estos. Si hago clic aquí en este símbolo, puedo ver todos con los cuales yo cuento. Lo mismo de esto tenemos en esta parte, por ejemplo, agregar animaciones. Son los mismos. Vamos a venir y vamos a agregar cualquiera de estos.
Para que se previsualice, simplemente voy a elegir desde este punto sin desplazarlo. Pero si quiero ver, puedo desplazarlo. Entonces voy a hacer acá, por ejemplo, hago clic y mi título se ha desplazado desde la parte inferior hasta arriba. Puedo hacerlo también que sea a la inversa. Por ejemplo, acá dice desde abajo. Entonces yo puedo decir que sea desde arriba. Y si quiero una vista previa, puedo hacerlo en esta parte, en la parte izquierda. Y si en caso yo ya he abierto mi panel de animación y digo aquí reproducir todo, también podría hacer clic con el botón derecho y podría ver acá las opciones del efecto, pero enseguida vamos a llegar al mismo. Entonces ya tengo mi título y acá me aparece el número 1 porque me lo está jerarquizando y me está diciendo cuál es el primer elemento que se va a animar, luego el segundo, luego el tercero y así sucesivamente. Como ya le di una animación, automáticamente me aparece el número 1 porque es el primero que se va a reproducir. Recordemos que hemos hecho un clic sobre esta opción. Cada una de las opciones de esta parte de las animaciones tiene sus propias opciones. No son todas iguales. Por ejemplo, en aparecer, acá ya no está esa flecha, está otro tipo de elemento. Por ejemplo, acá como un objeto, todo a la vez, como párrafo. Entonces, si ahora hago una vista previa, me aparece este elemento como un párrafo. Voy a volver a poner, incluso podría elegir esto de dividir y me dice más opciones. Si quiero dividir de manera acá entrante, vertical o horizontal. Entonces hay muchas más opciones. Este es bastante agradable. Podríamos volver a ver la vista previa en la parte izquierda de esta pestaña de animaciones. Muy bien. Ahora tengo acá mi primera animación. Luego voy a venir acá, hago clic y voy a decir que esta va a ser mi segunda animación. Y puedo elegir esto de barrido, por ejemplo, y se hace de esa manera. Al ser esta la número 1, entonces en la parte superior, acá derecha, me dice cómo quiero que aparezca esta presentación, o sea, esta animación. Cuando yo haga clic, puede aparecer con la anterior, pero al ser la primera, entonces cuando yo haga cambio de diapositivas, automáticamente se va a reproducir. O después de la anterior. En este caso, es el elemento número 1, no hay un después. Estos elementos sí, pero esto no. Con la anterior es simultáneamente dos elementos. Al ser el primero, lo dejamos así al hacer clic. O podemos decir con la anterior. Por ejemplo, si yo vengo en la parte inferior derecha, me dice acá presentación con diapositivas, hago clic. Ahora cuando yo hago enter, automáticamente la primera parte ya me apareció sin necesidad de que yo haga un clic. ¿Por qué? Porque acá está con la anterior y la anterior a este elemento es una diapositiva, no es un objeto concreto. Al ser el primer elemento, acá, por ejemplo, yo puedo decir que al hacer clic recién se active este elemento. Por ejemplo, acá voy a hacer clic en esta parte, ahora nuevamente presentación, hago un clic y me aparece la siguiente diapositiva, pero aún el título no me aparece. Voy a hacer un clic sobre la pantalla, recién el título me acaba de aparecer. Eso es porque yo he dicho que al hacer clic recién comience la animación. Vamos a dejar de esa manera que al hacer clic comience la animación. El siguiente, que sería el número 2, yo ya no quiero tener que hacer clic, pero voy a hacer el ejemplo. Al hacer clic nuevamente voy a poner en presentación, hago un clic, me aparece esta parte de la animación.
hago otro clic en cualquier parte de mi diapositiva, me aparece la siguiente animación. Entonces, al hacer clic, eso significa, yo voy a decir que el primero sí quiero hacer clic, el segundo puedo hacer que se anime simultáneamente junto con la anterior. En este caso, la anterior es el título de mi presentación. Puedo venir aquí y no le estoy diciendo después de la anterior, lo estoy diciendo con la anterior. Entonces, al mismo momento que se anime mi título de presentación, también se animará. Voy a poner en presentación, voy a hacer clic en cualquier parte de mi diapositiva y vemos de esa manera. Se ha animado tanto mi título como la fotografía. Muy bien, pero para que se vea de una manera mucho más diferente o agradable, voy a decir que quiero después de la anterior. Entonces automáticamente se va a reproducir después de que se reproduzca mi título de presentación, porque este es el número 1, esto llegaría a ser el número 2 de mi presentación. Entonces voy a decir después. Y si nos percatamos en la parte derecha donde está panel de animación, se va cambiando la ubicación de estos elementos. Por ejemplo, este verde de la imagen número 2, incluso podría cambiarlo el nombre acá, de la imagen número 2, voy a venir, si yo digo con la anterior, vamos a ver cómo este verde se cambia. Y ahora me aparece junto a este elemento anterior, me aparecen de manera similar. Voy a poner después. Ahora se ve mejor. Para que se pueda notar, voy a ampliar el tiempo de la animación. Acá tengo la duración. Voy a decir que me dure, estoy ahora manipulando la animación de mi título de mi presentación a 2 segundos. Luego elijo mi segunda animación y voy a ampliar también a 2 segundos. Ahora podemos ver de mejor manera. Si yo digo este segundo elemento, esta imagen 2, si lo digo con la anterior, vamos a ver cómo cambia esto, la posición. Ahora acabamos de ver. Vamos a decir después de la anterior, cuando termine, recién se verá esto. Voy a hacer clic aquí en reproducir desde este primer elemento y luego veremos cómo va recorriendo la línea de tiempo, y cuando llega aquí y finaliza esta primera, luego continúa con la segunda automáticamente y aquí se refleja. Voy a hacer clic. Vemos, termina esto, luego continúa esto y en esta parte ha corrido lo que sería este elemento de línea de tiempo. Entonces funciona de esa manera. Esto de retraso, por ejemplo acá en mi segunda imagen, es cuánto tiempo va a tardar después de la primera presentación mi segundo elemento, cuánto tiempo va a tardar en su animación, o sea, en comenzar su animación, cuánto tiempo va a tardar. Acá en retraso no tenemos ninguno. Voy a aumentar y vamos a ver aquí cómo me deja un espacio. He dicho que automáticamente se va a reproducir este elemento después del número 1, pero después de 2 segundos de demora recién va a empezar esta animación. Vamos a hacer clic acá en reproducir. Vemos, termina aquí, esperamos unos segundos y luego recién comienza esta segunda animación. Entonces para eso sirve esto de duración, que es cuánto tiempo tarda en hacer la animación, y luego retraso, cuánto tiempo tarda en comenzar la siguiente animación. Entonces tenemos acá inicio, duración y retraso. Ya sabemos manipular este elemento. Si yo me posiciono aquí, por ejemplo, puedo esto utilizar y mover. Por lo tanto, ahora primero se va a reproducir esto y luego recién mi título, porque lo he cambiado de orden. Voy a hacer, vemos que primero se reproduce la imagen y luego recién el título. Vamos a cambiar de orden como hace un instante y nuevamente regresamos de esa manera. Ahora tengo este elemento como segundo
después de esta animación. Ahora voy a hacer clic aquí, es mi tercer elemento. Voy a elegir cualquiera. De esa manera podría agregar texto en esta parte y voy a decir, voy a agrandarlo un poco para que se diferencie. Luego aquí también clic con el botón derecho, modificar texto. Vamos a poner cuarto. Es el cuarto elemento. Luego voy a hacer clic aquí con el botón derecho también. Vamos a poner el quinto elemento. Muy bien. Hemos ampliado también. Vamos a hacer clic otra vez. Vamos a agregar un texto. Y acá el séptimo. Ya tengo mis elementos, primero, segundo, tercero y así sucesivamente. Ya, voy a elegir este elemento y voy a venir a animaciones y voy a dar cualquier animación. De esa manera, luego el siguiente, vamos a volver a elegir. Ahora voy a elegir esto y voy a confirmar que esté con estas líneas y estos puntos para saber que realmente estoy animando esto y no otro. Luego voy a elegir otro, el siguiente, el siguiente y por último el séptimo. Muy bien, esto de séptimo voy a hacer clic y voy a decir que sea diferente de esa manera. Muy bien. Y también podría ser encuadrado hacia afuera. Ahora me gusta más. Muy bien. A medida que he ido aumentando a cada uno de estos, una animación se ha ido enumerando acá. Vemos el 2, 3, 4, 5, 6. Entonces tenemos acá los mismos. Es el orden de reproducción. Pero cada uno de estos todavía no los he dicho yo. Así se va a reproducir después del anterior elemento. Por ejemplo, el séptimo tuviera que reproducirse después del sexto, el sexto después del quinto y así. Pero todavía no lo he dicho, solamente les he dado la animación. Por defecto viene haciendo clic. Voy a ampliar ahora. Voy a hacer un clic, me aparece el primer elemento. Pero el segundo elemento le he dicho después del primero que automáticamente me reproduzca. Los siguientes elementos no le he dado aún esa orden, entonces tengo que hacer clic y aparece el primero. Luego otra vez clic, aparece el siguiente, luego otra vez y aparece así sucesivamente. Muy bien, entonces yo puedo manipularlo y hacer que sea, por ejemplo, solamente quiero el cuarto que al hacer clic aparezca. Acá está al hacer clic en la parte superior derecha dentro de la pestaña de animaciones. Lo voy a dejar así. El primero voy a decir después del anterior y el anterior era el 1. Luego el cuarto después del anterior. Luego el quinto solo cuando yo haga clic. Tenemos acá. Luego el sexto después del anterior y el séptimo también. Todos los elementos se van a animar en forma de cadena automáticamente. Cuando empiece haciendo clic yo en la diapositiva, aparecerá el primer elemento con animación. Luego he determinado que este segundo elemento se reproduzca después del anterior. Acá está, después del anterior, y mi anterior es el título. Luego en tercero también después del anterior, y mi anterior es el 1. Vamos a ver ahora cómo funciona. El único que he dicho que va a funcionar cuando haga clic es el número 2. Y en esta manera está el orden. Vamos a hacer ahora clic. Estamos en presentación, voy a hacer un clic y me aparece
esto. Luego automáticamente se está reproduciendo esto, luego automáticamente esto, luego cuarto. Pero se detiene en cuarto porque aún no he dado clic en quinto. Voy a hacer un clic, recién comienza el quinto, luego el sexto y luego el séptimo. Entonces yo lo he detenido donde mejor me parecía, entonces en el quinto, porque he dicho que no quiero que continúe el quinto después del cuarto, sino cuando yo haga clic recién continúe. Entonces así se manipulan las animaciones, decir qué elemento le va a seguir a cuál elemento. Si queremos hacer clic sobre el elemento después del anterior o junto con lo anterior, vamos a cambiar el quinto lo voy a poner y voy a decir después del anterior, y después del anterior está el cuarto. Entonces significa que cuando yo haga clic acá, por ejemplo, acá lo hemos puesto al hacer clic, hacemos clic en cualquier parte de la diapositiva y va a arrancar las animaciones, primero esto, luego esto y así sucesivamente. Vamos a ver, voy a hacer un clic y ahora está comenzando automáticamente las animaciones sin que yo haga más clics. De esta manera va apareciendo y tenemos ahí la finalización de la animación. Muy bien, entonces se han reproducido automáticamente. La segunda opción, como decía, es que todos, por ejemplo, se reproduzcan simultáneamente, o sea, con la anterior. Voy a elegir todos estos con control E, he seleccionado todo. Voy a decir con la anterior, excepto la primera, que sería cuando yo haga clic, o podría ser después de la anterior, o sea, la anterior diapositiva. Mejor al hacer clic. Ok, ahora cuando yo haga clic en esta parte del título, todo lo demás comenzará automáticamente a animarse, porque lo he dicho con la anterior. Voy a ampliar, voy a hacer un clic. Como vemos, todos se han animado simultáneamente con la anterior, y la anterior es esto de título. Muy bien, luego también podría ser, como hemos dicho, solo al hacer clic. Entonces control E, puedo seleccionar acá y solo al hacer clic, entonces todos se han cambiado ahora. Otra vez voy a ampliar, voy a hacer un clic, el primero, lo demás se detiene, luego hago otro clic, continúa, luego otro clic, el siguiente, luego voy a seguir haciendo clic, me aparece el cuarto, luego el siguiente y luego el siguiente y el último. ¿En qué circunstancias nosotros podemos, por ejemplo, utilizar estos de las animaciones? Si yo quiero que el público al inicio de esta diapositiva, no de esta concretamente, de esta, quiero que vea todos los elementos con los cuales yo cuento, entonces puedo hacer que directamente se vaya la animación arrancando uno por uno sin necesidad de que haga clic. Por ejemplo, de esta manera hago control E y voy a decir aquí que quiero con la anterior, e incluso esto con la anterior también lo he determinado. Cuando yo cambie de una diapositiva a otra, automáticamente todo se reproducirá. Voy a hacer clic. Ahora voy a cambiar de diapositiva haciendo un solo clic, o también con las teclas de direcciones del teclado. Voy a hacer ahora uno. Todo se ha reproducido automáticamente, no he tenido que hacer nada. Entonces yo puedo comenzar a hablar de todos los elementos en mi presentación de manera saltada. Por ejemplo, quiero decir el título de mi presentación, luego aclararles que el sexto está relacionado con esto, luego el séptimo. Entonces no hay un orden concreto, pero estoy exponiendo mi diapositiva. Pero si yo quiero una especie de mantener el misterio, o sea, ir
gradualmente explicando, entonces puedo utilizar de la siguiente manera. Hagamos cuenta que acá estamos hablando de liderazgo. Ahora sí. Entonces yo quiero dar a entender, vamos a ampliar un poco esto, las fases o periodos de liderazgo. Entonces acá tengo una foto, es lo primero que se va a animar, y luego voy a decir acá fase 1, o puedo poner fase de la motivación o directamente motivación. Luego puedo poner acá el 2, planeación. Luego vamos a poner ejecución. Luego vamos a poner consulta. Vamos a ampliar un poco. Muy bien. Y por último ponemos resultados. Muy bien. Ahora sí. Entonces yo no quiero que vean cuando presente todavía lo de planeación. Yo quiero explicar de motivación. Cuando termine de explicar de motivación, recién que aparezca de planeación. Termino de hablar de planeación y recién que me aparezca de ejecución. Entonces voy a venir aquí, voy a decir control E con el teclado, voy a venir a la parte de animación y voy a decir que todos estos elementos quiero después del, mejor dicho, al hacer clic. Excepto esto de liderazgo, quiero al cambiar de diapositiva de una a otra, quiero que automáticamente se anime. Voy a decir con la anterior. Luego la imagen tan solo es representativa, no explicativa. Entonces voy a decir con la anterior. Entonces primero se va a animar esto, luego esto y luego explico lo que es la motivación. Pero motivación, antes de motivación no tiene ninguna explicación ni necesito ninguna pausa, absolutamente nada. Entonces también voy a decir que con la anterior o después de la anterior, esto después de la anterior, para que vaya de esta manera. Primero esto, luego esto, luego esto. Una vez que llego aquí se detiene la animación porque voy a explicar qué significa la motivación en el liderazgo y luego recién pasará a los siguientes cada que yo haga clic. Antes de esto no necesito hacer clic, que automáticamente se reproduzca porque no tengo que explicar nada. Entonces voy a venir aquí, voy a hacer clic en animación acá en presentación con diapositiva y ahora tengo acá mi presentación. Voy a cambiar de diapositiva, voy a hacer clic, me aparece acá la animación, luego la siguiente y luego la siguiente. Entonces yo comienzo ahora recién mi explicación y digo liderazgo y las fases. Como primera fase tengo la motivación y comienzo a explicar de la motivación todo lo relacionado al mismo, a qué se refiere en el liderazgo, etc. Después de unos minutos o segundos de hablar de motivación y luego comienzo a decir que la segunda fase de la motivación sería esta. Hago clic y recién me aparece esto que sería la siguiente animación. Esta parte con lo que está el nombre de planeación. Entonces comienzo mi explicación nuevamente, que es la planeación referente al liderazgo. Después de unos minutos de explicar, recién otra vez hago clic y digo la tercera fase es ejecución y otra vez continúo con mi explicación. Entonces de esa manera ya tengo un contexto o una manera en la cual yo ya puedo utilizar estos elementos de animación, pues no se puede utilizar indiscriminadamente o como mejor nos parezca,
ya que puede haber una mejor lógica, como acabamos de ver, de utilizar los efectos según nuestras necesidades. Entonces se ve mejor de esa manera. Hasta acá hemos visto las animaciones y cómo manipularlas. De cada uno, ordenarlas, moverlos arriba, abajo, no el elemento, sino el orden en el cual se reproducirá. Podemos cambiar acá en esta parte, dar la duración, cuánto de retraso va a tener esta animación hasta esta animación, si va a ser haciendo clic junto con la anterior, después de la anterior, todos esos elementos. Y lo demás son complementos no tan necesarios. Acá tenemos, por ejemplo, esto, o copiar animación y pegarlo a otro también. Entonces ya tenemos todos los elementos necesarios para la animación. Recordemos que si nosotros queremos pasar de una a otra diapositiva, esa animación se llama transición. Y las transiciones se pueden manipular en otra pestaña que tenemos acá. Por ejemplo, quiero que la transición sea de esta manera. Entonces, o acá desvanecer, vista previa, y se desvanece cuando pase de esta diapositiva a esta diapositiva. Entonces esa animación que se llama transición también lo puedo manipular acá. Entonces puedo decir que esta transición que me ha gustado se repita en todas estas. Por ejemplo, voy a crear acá inicio, nueva diapositiva. Entonces yo estoy eligiendo una transición. Recordemos que no es conveniente elegir transiciones para cada uno de nuestras diapositivas. Es mejor elegir una sola y que se aplique a todas. Entonces, por ejemplo, yo elijo esto que se llama desvanecer. Acá tenemos, veo la vista previa y digo quiero aplicar a todo. Porque, por ejemplo, si yo ahora animo, acá también en la segunda voy a poner desvanecer. Ahora estamos en la primera y voy a hacer la presentación y vemos cómo se desvanece. Voy a pasar a la siguiente, también se desvanece. Recordemos que acá tenemos animaciones, todavía no podemos pasar a la siguiente a no ser que hagamos clic en la parte inferior. Luego hacemos todas estas presentaciones con sus animaciones respectivas y voy a pasar a la siguiente diapositiva. Hago clic, pero ya no está esa transición de desvanecimiento. Entonces solo lo he aplicado a dos, pero para ahorrar tiempo y no tener que dar a uno por uno, entonces elijo uno solo de los diferentes que tenemos acá, transiciones, por ejemplo esta, y digo aplicar a todo. Ya está aplicado a todas mis diapositivas y no solamente a una, sino absolutamente a todas. Entonces hasta acá son las animaciones y algo de las transiciones.